hablado, inclusive lo hablamos hace 15 días, por lo tanto, la revisión de hoy va a ser más un complemento, enfoque pues de esta paciente, basado pues en lo que ya hemos revisado pues de tanto de artritis séptica neonatal y sus secuelas, y como las enfermedades de Pertes y sus secuelas pues que tiene. Entonces, para complementar pues como toda esta revisión del tema y basados pues en la paciente que tenemos hoy, vamos a hablar entonces del pinzamiento femoral acetabular en los pacientes esqueléticamente inmaduros. Entonces recordemos entonces que todo este pinzamiento femoral acetabular es un contacto patológico que se da entre el fémur y el acetábulo, y que todo va a ser un síndrome que se va a presentar en los pacientes. Entonces, al momento de enfocar a estos pacientes, no es solamente los hallazgos que tengamos en las imágenes que tengamos al momento de presentar a estos pacientes, sino más bien un enfoque que se nos ha dicho desde que estamos en semiología, y es hacer una buena combinación entre la historia clínica, un examen físico y unas ayudas diagnósticas al momento de enfrentarnos a estos pacientes con pinzamiento, no solo por hallazgos en imágenes, sino teniendo en cuenta qué paciente tenemos. Entonces, recordemos, no solo tratamos imágenes, sino pacientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pinzamiento femoral acetabular? Recordemos que es un dolor fuerte y que va a ocasionar también una disfunción de la cadera, tanto entre el fémur y el acetábulo, y esto es debido a una morfología anormal, bien sea, como ya lo había dicho, de la parte proximal del fémur o de la parte del acetábulo, o una combinación de ambas. Que todo esto que va a conllevar a que los pacientes desarrollen una artrosis temprana y ya pues consecuente pues las patologías que esto presenta. Es importante, sobre todo en la población pediátrica, detectar estos pacientes para poder hacer una intervención temprana. Entonces, por eso es importante hacer una prevención, hacer un diagnóstico temprano y hacer un tratamiento adecuado para prevenir pues esa artrosis. Y es a recalcar acá importante que los puntos pues que vamos a hablar durante la charla sobre las referencias pues, radiográficas en la población pediátrica no se han establecido pues muy claros. Sin embargo, pues vamos a ver pues unos de los hallazgos imaginológicos que tenemos. Recordemos entonces, como ya lo había mencionado, la deformidad bien sea del fémur o del acetábulo. Cuando hablamos del fémur o hay una deformidad del fémur, normalmente puede haber una deformidad en la cabeza femoral o entre la unión entre la cabeza y el fémur, y cuando se ocasiona este pinzamiento lo denominamos como un pinzamiento tipo CAM. Sin embargo, ya cuando la deformidad o hay un sobrecubrimiento de toda esa cabeza femoral, lo conocemos como un pinzamiento tipo pinza. Normalmente estos pacientes cuando son en tipo CAM vamos a hacer un pinzamiento más en la antero superior, que se va a ver expresado más en la flexión, y el tipo pinza se va a ver más expresado tanto en la flexión como en la parte posterior inferior, debido al contragolpe que genera pues al hacer la flexión la cabeza femoral contra ese borde acetabular, va a generar un contragolpe en la parte posterior inferior del acetábulo. Entonces recordemos que puede ser presente entre una o puede ser ambas las que se presentan. Sin embargo, es importante que a la hora de enfocarlo a estos pacientes, como lo venía diciendo, es un enfoque sindrómico y no es basado en unas imágenes. Entonces, si nos basamos en imágenes, recordemos que los pinzamientos tipo CAM, hasta el 37% de los pacientes van a ser asintomáticos, solamente basándonos en imagen, y los pinzamientos tipo pincer van a ser asintomáticos hasta en el 67%. Sin embargo, cuando presentamos un pinzamiento tipo CAM asociado más a un pensamiento tipo pincer, es decir, presentamos los dos, ya los pacientes se van a tornar más sintomáticos, cercanos a un 80 a 90%. Sin embargo, para determinar entonces qué nos va a causar este pinzamiento, entonces hay unas causas primarias y unas causas secundarias. Dentro de las causas primarias no hay una etiología definida. Sin embargo, lo que se reporta en la literatura va a ser que son pinzamientos más tipo CAM y que van a asemejar pues a los pacientes que se presentan secundarios a deslizamientos epifisiarios o a la enfermedad de Pertes. Entonces, no hay un acuerdo sobre cómo esta morfología tipo CAM se presenta. Sin embargo, pues se asume que hay teorías de que hay una alteración pues del cierre fisiario que va a contribuir pues al desarrollo pues de este tipo de deformidad. Entonces, ¿qué teorías hay con respecto a esta formación? Hay una teoría genética, se ha reportado en la literatura que hasta cerca del 80% de los pacientes que van a presentar un pinzamiento tipo CAM va a ser asociado pues también a su parte contralateral,
o inclusive durante los hermanos también la probabilidad de que presenten pues, este tipo de pinzamiento. Sin embargo, puede ser traumático durante su vida. Y otra de las teorías es que los pacientes pueden presentar un deslizamiento subclínico que va a generar pues esta deformidad tipo CAMI que no se fue diagnosticada y que va a presentar pues este tipo de pinzamiento. Y se reporta que los pacientes que tienen alto rendimiento, más que todos los atletas, debido pues a ese sobreestrés que se le está generando pues a la parte femoral y al cierre pues, de la fisis, van a tener un riesgo más superior a los 8 veces para desarrollar este tipo de pinzamiento. Ya hablando del pinzamiento secundario, normalmente va a ser como resultado de enfermedades pues, asociadas, normalmente son enfermedades, normalmente se asocia al deslizamiento epifisiario capital femoral o a la enfermedad de Perthes. Sin embargo, pues hay otros tipos de patologías que van a desarrollar este tipo de pinzamiento que ya la vamos a mencionar. Dentro de este tipo de patologías están también las displasias esqueléticas, los pacientes con trauma, en la exostosis múltiple también nos presentan, inclusive tumores, o inclusive pues, iatrogénica, como en el caso pues, de las osteotomías pélvicas que generamos pues, también ese sobrecrecimiento, esa sobrecobertura pues, del fémur, y nos va a generar pues, este pinzamiento, ya en este caso pues tipo pincer, no pasa. Bueno, ya hablando un poco pues, de estos deslizamientos secundarios, entonces ya el deslizamiento secundario pues, al epifisiario femoral, el deslizamiento va a ser un deslizamiento va a ser un pinzamiento, va a ser tipo CAM, lo que va a ocasionar pues un daño pues tanto en el labrum como el cartílago articular. Recordemos que estos pacientes se van a empezar a manifestar o sus secuelas van a ser una coxa, vara y breva, que esa prominencia metafisiaria anterolateral es lo que va a generar esa deformidad y va a generar dos tipos pues de pinzamiento, un pinzamiento que va a ser por la misma impactación que genera esa deformidad metafisiaria en la parte anterolateral, ocasionando pues contra el reborde acetabular ese daño pues del cartílago, o inclusive un daño pues por impactación donde se mete tanto la parte metafisiaria a la parte pues intraarticular, lo que va a generar pues también ese daño tanto en el labrum como en el cartílago epifisiario. Entonces, normalmente el deslizamiento epifisiario tiene una tasa pues como del 26 al 38% de pinzamiento pues clínico, y normalmente hasta el 30% de los pacientes van a presentar pues un dolor en la cadera, y cerca del 84 al 100% de las caderas sometidas pues a una cirugía de deslizamiento epifisiario, bien sea aguda o crónica, muestran ese daño en el cartílago acetabular o en el labrum pues de la cadera. Y otra de las enfermedades que causan pues ese pinzamiento secundario importante sería la enfermedad de Perthes, que recordemos que esto va a causar toda una alteración biomecánica de la cadera, esto bien sea por tres factores principales: por la misma anormalidad residual que queda en la cabeza femoral, por las alteraciones pues, de esta fisis femoral, y por la displasia acetabular que se genera secundario por esta deformidad. Entonces, recordemos, en Perthes va a quedar como secuela una cabeza casi hasta el 3% de los pacientes van a quedar con una retroversión acetabular, inclusive van a quedar deformidades posteriores a la osteotomía pélvica, y también pueden ocasionar un pinzamiento extraarticular, ya sea por el crecimiento mayor pues, de ese trocánter, que nos va a generar pues, ese pinzamiento extraarticular en la enfermedad de Perthes. Entonces, es importante a la hora de evaluar a estos pacientes si van a tener la presencia de una inestabilidad articular, ya sea por esa deformidad residual o por el pinzamiento acetabular extraarticular por ese trocánter mayor que nos presenta pues como secuela. Entonces, ya hablando un poco ya del pinzamiento, descartando pues estas causas primarias y secundarias, hablando un poco de epidemiología, estos pacientes se presentan mayor en la raza blanca. Los adolescentes van a ser sintomáticos principalmente en esta etapa de la adolescencia, se presentan más en las mujeres. Sin embargo, esto hay que cogerlo con pinzas, porque los estudios que reportan esta prevalencia mayor en mujeres es solamente estudios donde se incluyó población femenina. Entonces, eso es como para tener en cuenta. Y reportaron que hasta el 51% pues, de esta población presentaban un pinzamiento tipo mixto, tanto CAM como pinza. Se presentaba también en el 41% de los casos un pinzamiento tipo CAM, y hasta en el 8% el tipo pincer en esta población.
pero las estadísticas son muy variables. Algunas estadísticas hablan que menores del 6%, perdón, tan cercanas al 6% y otras del 40%, que el pensamiento va a ser tipo campo. Entonces no hay una estadística muy clara de cuál es más prevalente una sobre la otra. Sin embargo, pues estos son como los datos que tenemos más en la literatura, pero son muy variables. Entonces, en la mayoría, como ya lo había mencionado en los estudios, incluyeron pues población femenina, por lo tanto pues los pensamientos en la población adolescente es más prevalente en mujeres. ¿Cómo se van a manifestar estos pacientes? Estos pacientes, el principal síntoma va a ser el dolor inguinal, pero es importante aquí recalcar que es un síntoma que va a ser un dolor intermitente de progresión gradual, que va a ser pues al principio con la alta demanda física, es decir, cuando el paciente ya hace mucha actividad va a manifestar el dolor, pero también se puede manifestar cuando hace flexión o una sedestación prolongada o se mantiene pues en cuclillas prolongadas, también lo va a manifestar, y ya posterior, si la enfermedad sigue avanzando, puede inclusive pues ya desarrollar el dolor ya con actividades un poco menos demandantes. Es importante acá evaluar la presencia del bloqueo articular en estos pacientes, ya que nos habla un poco más de lesiones condrales o una lesión pues desde el labrum al momento pues de enfocar a estos pacientes. Es importante que no solo vamos a guiarnos el dolor pensando en un pensamiento, más pensando en las enfermedades que tiene el paciente en sus antecedentes, sino determinar si es un dolor pues referido, que no nos esté hablando pues de otra patología, que no sea pues alguna otra patología de los aductores, de la columna lumbar o inclusive pues de la zona glútea. Es importante, ya cuando evaluamos a estos pacientes, hay un signo clínico que conocemos como el signo de la C, cuando hablamos de estos pacientes que nos muestra exactamente el punto donde está doliendo y ellos hacen como una C acá en su parte inguinal, nos habla más de ese dolor pues anterior de origen de la cadera, que nos orientaría un poco. Claro que no es un signo pues patognomónico, pero nos orientaría mucho a esto. Como lo mencioné al inicio de la charla, es importante enfocar esto como un síndrome, teniendo en cuenta pues toda la anamnesis, el examen físico, y no tratar solamente imágenes, y todo lo vamos a enfocar pues como un síndrome para pensamiento femoroceptoalveolar. Ya lo había mencionado, siempre es importante descartar otras causas que nos estén generando ese dolor, ya que es algo pues inespecífico, entonces descartar pues las causas de la patología de la columna, dolores neuromusculares o dolores pues de neurovasculares, perdón, o musculares, pues en su enfoque. Dentro de las manifestaciones clínicas, que ya lo había dicho, pues el signo de la C, pero también al momento de evaluar a estos pacientes vamos a encontrar que van a tener una disminución en la rotación interna, llegando casi a un máximo de 15 grados. El signo de la C, que ya lo habíamos mencionado, y hablar pues del test de Fadir al momento pues de evaluar a estos pacientes. Hay unas maniobras para determinar si hay un pensamiento pues anterior o posterior. Cuando evaluamos los pacientes y hacemos una maniobra de una rotación interna, hacemos la flexión de la cadera hasta que llegue a 90 grados y hacemos la aducción, y ahí nos habla más que todo de un pensamiento anterior. Maniobras que nos hablan ya de un pensamiento posterior, donde hacemos el paciente se acuesta sobre la camilla, en el borde de la camilla, hacemos una extensión de la cadera y aplicamos en rotación externa. En este momento, si se desencadena dolor, va a hablar de ya ese pensamiento en la parte posterior. Aunque estos hallazgos clínicos no son tan sensibles y específicos, sin embargo, pues es una de las maniobras que nos ayudarían a orientar al enfoque sindrómico de estos pacientes. Ya basados en esa anamnesis, en ese examen físico, entonces vamos a evaluar pues ya lo del diagnóstico radiológico. Tenemos entonces la radiografía, resonancia y la tomografía. Siempre es importante que las radiografías evaluemos tanto en la proyección API, muy importante en la proyección lateral, que puede ser la radiografía cruzada, la de rano o la de una 90 o a 45 grados, para determinar siempre esa morfología pues de la unión del cuello con la cabeza femoral. Recordemos, a pesar de que en la radiografía AP se puede ver ese pinzamiento o esa deformidad del fémur, también podemos encontrar, es importante evaluar la radiografía lateral para determinar más esa deformidad. Y hay unos signos radiográficos que vamos a encontrar más que todo pues en los pacientes que presentan este tipo de pinzamiento, y son unos signos que nos hablan sobre ese sobrecrecimiento pues acetabular, más que todo sobre esa retroversión acetabular, donde vemos pues que uno de los signos es el cruce de líneas.
Si tenemos una radiografía normal y trazamos una línea del borde anterior y una del borde posterior, estas líneas se van a cruzar más que todo en la parte lateral, pero si se cruzan en otro punto, o sea, puede ser un punto más, habla de que hay una retroversión o un sobrecrecimiento pues, acetabular. Lo otro es la presencia de la columna isquiática. En una radiografía normal, nosotros nunca vamos a ver esta presencia de la radiografía isquiática, como se ve pues acá en la línea punteada, pero si hay la presencia de esta columna isquiática, nos habla más de esa retroversión pues, de acetabular y un sobrecrecimiento acetabular. Y el otro sería pues el ángulo centro-borde, donde medimos pues el ángulo si es mayor a 40, donde nos habla más de ese sobrecrecimiento acetabular. Otro de los parámetros o hallazgos radiológicos es el ángulo de Toni, qué pena, discúlpenme acá, donde trazamos un punto en la parte más medial y central del acetábulo y otro en el borde más lateral, trazamos una línea que ese ángulo debería de dar aproximadamente 0 grados. Si da menos de eso, habla más de ese sobrecrecimiento acetabular y otro pues en una proyección ya habíamos hablado pues que era el ángulo centro-borde pues mayor a 40. Ya en las radiografías lateral hablamos mucho pues del ángulo alfa, que nos habla más de ese pinzamiento tipo CAM, donde vamos a medir una línea por toda la parte central del cuello femoral y otra línea que va desde la parte del centro de la cabeza hasta donde se pierde la esfericidad pues, de la cabeza femoral. En ese punto, ese ángulo alfa nos debería dar inferior a 50 grados en las mujeres e inferior a 65, 68 grados en los hombres. Cuando estos ángulos son superiores, nos está hablando más de ese pinzamiento tipo CAM. Y otro de los parámetros es el offset, donde medimos pues la altura que hay entre la borde pues, anterior del cuello femoral y la cabeza femoral. Normalmente esa medida da entre 4 y 8 milímetros. Cuando se sale de estos rangos, nos habla más de ese sobrecrecimiento, pues ahí en la parte del cuello, de la unión del cuello a la cabeza, nos hablaría más de ese pensamiento. Sin embargo, pues hay otras formas de medirlo. Recordemos que ese ángulo alfa también se puede medir en tomografía o en resonancia, pero hay que tener en cuenta mucho de esos pacientes con deslizamiento epifisiario, que también ese tornillo, cuando queda muy en su parte anterior y superior, también nos puede generar ese tipo de pinzamiento. Ya en la resonancia, ya hablando un poco más sobre cuál es el método ideal, normalmente el método ideal sería la artroresonancia, que es el método más sensible. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que la artroresonancia nos va a aumentar el doble de falsos positivos de estos hallazgos, por lo que es importante, como mencioné al principio de la charla, al inicio de la charla, que es importante enfocar esto como un síndrome, tanto de hallazgos, de historia clínica, examen físico y imaginológico. Entonces, normalmente cuando hacemos resonancias pues, en paciente inclusive está sana, los adolescentes casi hasta el 50-57% de desgarros laborales y hasta el 7% de lesiones condrales, inclusive está en población que fue asintomática, por lo que aumenta pues, ese riesgo de falsos positivos. Y también es importante, o algo que se está determinando, pues la sensibilidad y especificidad de la resonancia, determinó que hasta el 57% de los pacientes que jugaban deporte presentaban pues algún tipo de pinzamiento. Entonces, por eso lo que ya mencionaba, es importante una correlación clínico-radiológica. Dentro del tratamiento, vamos a hablar del tratamiento conservador. Primero, en esos pacientes, modificar pues la actividad física, el uso de AINES, inclusive pues hasta el uso de infiltración. Vemos este artículo en 2011 donde hablaba pues de todo el manejo conservador de los pacientes con pinzamiento femoroacetabular. Y hay un estudio más reciente de 2018 donde determinaba que solamente los pacientes que se beneficiaban de tratamiento conservador eran aquellos que tenían pues un ángulo alfa por debajo de los 60 grados. Sin embargo, pues el tratamiento que ellos proponen es manejo con disminución de la actividad física, el uso de AINES, pero el seguimiento que tenían estos pacientes era inferior a 24 meses, por lo que la evolución de ellos fue óptima, pero después de los 24 meses no había ningún otro resultado, pues no había información.
Entonces ya el tratamiento quirúrgico lo vamos a hacer cuando hay falla pues de ese manejo conservador, cuando el dolor limita pues toda la actividad o cuando el dolor pues limita el deporte, y el objetivo pues de este tratamiento va a ser pues corregir esa morfología femoroacetabular, disminuir pues pues el movimiento articular y aliviar pues los síntomas del paciente, y todo esto que conlleva pues a evitar pues la artrosis a futuro. Entonces ya lo había mencionado, todo esto es corregir esa deformidad, aumentar el movimiento y evitar pues aumentar ese espacio libre lo más posible que se requiera entre el femoroacetabular. Dentro del tratamiento quirúrgico hay varias alternativas, de ellas hay alternativas abiertas, donde se habla más de la luxación controlada de cadera y hacer osteotomías tanto femorales como acetabulares, unas técnicas mini open asociadas pues también al apoyo de artroscópica o ya pues el uso artroscópico. Sin embargo, pues el método pues ideal hasta el momento, como vamos a ver durante la charla, sería pues ese método pues abierto. Y esto nos va pues, a ayudar, ese método abierto va a detectar hasta desgarros laborales, inclusive pues, hasta el 30 al 100% de los desgarros, o inclusive lesiones pondrales que no hemos visto pues, hasta el 72 al 100%, que va a ser mucho superior pues, inclusive a los hallazgos que encontramos en la resonancia. Dentro de estos tratamientos está pues, la luxación quirúrgica de cadera más la condroplastia, que fue pues, descrita por Gans en 2001, pero es más que todo pues para deformidades severas como los casos presentados pues como el deslizamiento epifisiario o la enfermedad de Pertes, y lo que se hace es pues esa luxación controlada de la cadera, evitando pues que se comprometa su irrigación, y hacer pues una condroplastia con haciendo su remodelación pues del cuello femoral. Como vemos acá pues teníamos ese pinzamiento tipo CAM, y hacer ya la remodelación del cuello femoral. Esto ha tenido muy buenos resultados, inclusive pues hay una escala que se mide pues en la literatura, que es el Harris Score, donde mejoraba pues mucho los pacientes de los síntomas, y no en ningún momento reportaron en los estudios que los pacientes presentaban una necrosis vascular pues, secundaria, pues hasta luxación controlada pues, de la cadera. Otra de las técnicas sería pues la técnica mini open, donde se conjuga pues tanto una incisión pues pequeña en el abordaje de Smith-Peterson, pero también se hace pues un complemento pues con la artroscopia, haciendo pues esa reparación pues laural o haciendo esa condroplastia pues de la cabeza femoral. Sin embargo pues estos pacientes tienen una limitación al momento pues de hacerse pues esta técnica, y está solamente indicada para deformidades anterosuperiores, anterolaterales o inclusive daños del labro, en lo que se limita pues a toda la exposición de la cabeza femoral y solamente indicado pues en esos puntos. Y ya la artroscopia ya ha tenido pues unos beneficios en que disminuye pues la morbilidad, el tiempo de recuperación es mucho menor y hay menor sangrado, pero siempre pues asociándolo pues a esa condroplastia, y ayuda pues a mejorar esas deformidades, pero vuelve el punto acá, y es que es principalmente para deformidades anterolaterales y no permite pues esa exposición. Entonces, comparando todos estos tres métodos de tratamiento, buscando en la literatura, no hay un procedimiento que evidencie que sea superior al otro. Pues eso va a depender mucho la elección de uno o el otro de la experiencia del cirujano, ya que todos estos resultados que tuvieron fueron resultados en términos de funcionalidad normal. Buenos días. Muy bien. Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, pues ya hablando un poco más específico de la enfermedad de Pertes, lo que buscamos es mejorar esos arcos de movilidad a una adecuada congruencia articular y determinar pues también importante la estabilidad. Entonces acá es importante determinar si el pinzamiento es interarticular o extraarticular, y si es de origen femoral o acetabular. Entonces vemos que para el tratamiento del pinzamiento en la enfermedad de Pertes podemos hacer una osteotomía intertrocantérica, hacer una distalización de ese trocánter mayor, o hacer inclusive cefaloplastias o cefaloreducción en estos pacientes. Inclusive pues hay técnicas descritas por Paley, donde hablaba pues de ya esa osteotomía pues de reducción de la cabeza femoral, y haciendo pues esa cefaloplastia, inclusive pues ya haciendo esa distalización del trocánter mayor para mejorar pues estos síntomas del paciente. Sin embargo, pues al momento de hacer la cefaloplastia uno se hace preguntas de cuánto corregir
y siempre el objetivo es definir qué tanta esfericidad vamos a determinar con los pacientes. Sin embargo, para esto pues hay una serie de plantillas donde nos va a recuperar pues esa esfericidad pues de la cabeza. Sin embargo, el límite nos lo va a dar siempre mucho la circulación pues que tenga la cabeza. Y siempre el objetivo, por eso nos metimos a intervenir estos pacientes, es resolver pues ese tope que se presenta por la cabeza. Ya este fue el tema pues a grosso modo, revisando pues este pinzamiento femoral tabular. Ya vamos a presentar